listos para una inmersión profunda en la búsqueda de exoplanetas. Han compartido con nosotros una investigación fascinante sobre un nuevo método usando inteligencia artificial para cazar planetas, un algoritmo basado en Transformers. Impresionante. Se trata del artículo Exoplanet Transit Candidate Identification in Test Full Frame Images via a Transformer-Based Algorithm, Sí, realizado por un equipo de investigadores de Chile, Estados Unidos y Bélgica. un equipo internacional. Lo que nos tiene intrigados es cómo esta IA está encontrando planetas que los métodos tradicionales podrían pasar por alto, incluyendo esos escurridizos single transiters que solo nos dan un guiño fugaz. Exacto. Antes de iniciar nuestra inmersión, les recordamos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Excelente. Ahora sí, entremos de lleno al tema. Vamos a ello. Para entender por qué esta investigación es tan importante, primero debemos comprender la magnitud del desafío. Telescopios como TESS generan una cantidad abrumadora de datos, Absolutamente. imposible de analizar manualmente. Así es, los métodos tradicionales buscan patrones repetitivos en la luz de las estrellas, lo que limita su capacidad de encontrar planetas con órbitas largas o tránsitos irregulares. Ajá. Y aquí es donde entra el Transformer, ¿verdad? Sí. Como un detective que busca pistas sutiles. ¿Qué hace que este tipo de red neuronal sea tan revolucionaria para esta tarea? Lo que hace el Transformer especial es su capacidad de analizar grandes secuencias de datos, como las curvas de luz, Ajá. e identificar patrones complejos que podrían indicar la presencia de un exoplaneta, incluso si estos patrones no son periódicos. Entiendo, es como si el Transformer pudiera leer la historia completa de la luz de una estrella, no solo buscar frases repetitivas. ¿Y cómo logra esto? Utiliza un mecanismo llamado atención que le permite enfocarse en las partes más relevantes de la curva de luz. Interacta. Piénsalo como un lector que subraya las frases clave de un libro para comprender mejor la trama. Me gusta esa analogía. Pero este artículo va más allá, ¿no? No solo usan la información del brillo de la estrella, sino también datos del centroide y del fondo. Correcto. Incluir estos datos adicionales ayuda a filtrar falsos positivos, como las interferencias de estrellas cercanas. Es que es como si el Transformer no solo leyera el libro, sino que también considerara el contexto en el que se escribió. Fascinante. Y con toda esta tecnología de punta, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados son impresionantes. El algoritmo descubrió 214 nuevos candidatos a sistemas planetarios, incluyendo N38 single transitors. Increíble. Es decir, planetas que solo se han visto transitar una vez frente a su estrella, lo que los hace muy difíciles de detectar con métodos tradicionales. Exactamente. Y si nos adentramos en algunos de los candidatos más interesantes de las tablas 3 y 4 del artículo, podemos ver la diversidad de mundos que este método está revelando. Me encantaría. Algunos de estos candidatos tienen características únicas, como periodos orbitales largos o tamaños inusuales, ¿verdad? Así es, por ejemplo, Tequets 16-2-11-84 es un posible sistema multiplanetario donde se detectó un posible evento de tránsito mutuo. Wow. Esto significa que dos planetas podrían haber transitado frente a su estrella al mismo tiempo. Eso suena increíblemente complejo. ¿Qué podríamos aprender de un evento así? Observar un tránsito mutuo nos permitiría obtener información valiosa sobre las propiedades físicas de los planetas, como sus tamaños relativos, sus atmósferas e incluso la inclinación de sus órbitas. Es como si pudiéramos presenciar una danza planetaria a años luz de distancia. Exactamente. Fascinante. Otro caso interesante es TEC 187-8035, un sistema que presenta variaciones en el tiempo de tránsito o TTBOS. TTBOS. Para quienes no están familiarizados con el término, ¿podrías explicarlo brevemente? Claro, las TTB son pequeñas variaciones en el momento en que un planeta transita frente a su estrella. Ya veo. Estas variaciones pueden ser causadas por la influencia gravitacional de otros planetas en el sistema, incluso si estos planetas no son visibles directamente. Entonces, las TTBs nos dan pistas sobre la presencia de planetas invisibles. Exactamente. En el caso de TIC 118Z980035, las TTB sugieren que los planetas están interactuando gravitacionalmente entre sí, lo que nos da una idea de la arquitectura del sistema. Es como si pudiéramos escuchar el murmullo gravitacional de estos planetas, revelando su presencia aunque no los veamos directamente. ¿Te gusta esa imagen? Y esto es solo una muestra del potencial de este algoritmo para desvelar los secretos de los sistemas planetarios. Es realmente asombroso cómo podemos inferir la danza gravitacional de planetas a años luz de distancia.
Exacto. Y aunque esta investigación se centra en la búsqueda de exoplanetas, creo que también nos ayuda a comprender mejor cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Totalmente de acuerdo. El hecho de que este algoritmo pueda detectar planetas con órbitas irregulares o TTVs nos brinda información muy valiosa sobre las interacciones gravitacionales entre los planetas de un sistema. Es como si pudiéramos observar la coreografía cósmica de estos mundos distantes. Exactamente. Esta información es crucial para comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios, incluyendo el nuestro. Así es. Pero hablemos un poco más de la tecnología detrás de este descubrimiento. ¿Cómo funciona el Transformer a un nivel más técnico? Me parece perfecto. Sé que se basa en un concepto llamado atención, pero me encantaría profundizar un poco más en cómo se aplica en este caso. Claro que sí, para entender cómo funciona, imaginemos que la curva de luz de una estrella es como una oración larga. Ok. Cada punto de datos en la curva de luz es una palabra en esa oración. Entonces, el Transformer está leyendo la curva de luz como si fuera un texto. Exacto. Lo primero que hace el Transformer es convertir cada palabra, es decir, cada punto de datos, Sí. en una representación numérica llamada token. Estos tokens incluyen no solo el brillo de la estrella, sino también la información del centroide y del fondo. Es como si cada token fuera una pieza de un rompecabezas que el Transformer tiene que ensamblar para identificar patrón de un tránsito planetario. Exacto. Y para comprender el significado de cada token, el Transformer utiliza un proceso llamado incrustación. Interesante. Es como un diccionario que traduce cada token a un lenguaje matemático que el algoritmo puede entender. Entonces, la incrustación ayuda al Transformer a entender los datos en un nivel más profundo. Precisamente, una vez que los tokens están incrustados, pasan por una serie de codificadores. Entiendo. Estos codificadores son como detectives que buscan patrones y conexiones entre los tokens. ¿Y cómo hacen eso? Utilizan un mecanismo llamado autoatención. Ok. Piensa en ello como si cada token mirara a los demás tokens para ver quién le da más información sobre un posible tránsito. Es como si cada token estuviera tratando de descifrar el mensaje secreto de la curva de luz. Exacto. Y para capturar diferentes aspectos de estas relaciones se utilizan múltiples cabezas de atención. Ya veo. Cada cabeza de atención busca un tipo diferente de relación entre los tokens, como la forma del tránsito, la duración, etc. Entonces, con la autoatención y las múltiples cabezas, el Transformer puede analizar la curva de luz en detalle para identificar patrones complejos. Así es, y al final el Transformer produce una predicción sobre la probabilidad de que exista un tránsito planetario. Y por lo que hemos visto, este algoritmo predice con una precisión asombrosa. Sí, los resultados son realmente prometedores. Sí. En este estudio, el algoritmo logró una precisión muy alta en la identificación de candidatos a exoplanetas, incluso en curvas de luz muy complejas. Es realmente impresionante, pero como mencionamos antes, incluso un algoritmo tan avanzado tiene sus limitaciones. Claro. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que aún enfrenta este método? Un desafío importante es la detección de planetas pequeños, del tamaño de la Tierra, cuyos tránsitos son muy débiles y difíciles de distinguir del ruido en los datos. Entiendo. Es como tratar de escuchar un susurro en medio de una multitud ruidosa. Exactamente, para detectar estos planetas más pequeños necesitamos mejorar aún más la sensibilidad del algoritmo y la calidad de los datos. ¿Y qué hay del futuro? ¿Cómo crees que esta investigación impactará en futuras misiones espaciales como Plato o el telescopio Spatial Nancy Grace Roman, que generarán aún más datos que TESS? El potencial es enorme. A medida que refinemos este tipo de algoritmos, la IA se convertirá en una herramienta fundamental para procesar la inmensa cantidad de datos que recibiremos y descubrir nuevos mundos, posiblemente incluso algunos con características similares a la Tierra. Es emocionante pensar en las posibilidades. Cierto. Y hablando de posibilidades, ¿qué otros tipos de datos o técnicas de IA podrían combinarse con este método para hacerlo aún más poderoso? Esa es una excelente pregunta. Una posibilidad sería integrar información de otros tipos de observaciones, como la espectroscopia, que nos permite analizar la composición química de las atmósferas de los exoplanetas. Sería increíble poder determinar si un exoplaneta tiene una atmósfera rica en oxígeno o metano, posibles indicadores de vida. Sin duda, también podríamos explorar el uso de aprendizaje no supervisado para identificar patrones ocultos en los datos que podrían revelar la presencia de planetas con características únicas. Es fascinante pensar que la IA podría guiarnos hacia mundos que ni siquiera podemos imaginar. Y no olvidemos el papel fundamental que juegan los investigadores en este proceso. Ellos son los que diseñan los algoritmos, interpretan los resultados y nos ayudan a comprender el significado de estos descubrimientos. Es un trabajo en equipo que combina la inteligencia humana con el poder de la IA para expandir las fronteras de nuestro conocimiento. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al artículo que nos ocupa hoy,
Me gustaría destacar la importancia de la validación de estos resultados. Claro, porque encontrar candidatos a exoplanetas es solo el primer paso. ¿Cómo se confirma si estos candidatos son realmente planetas? Exacto. Para confirmar un candidato a exoplaneta se necesitan observaciones adicionales con otros telescopios y técnicas. Por ejemplo, se puede utilizar la espectroscopia para medir la velocidad radial de la estrella y detectar el bamboleo gravitacional causado por el planeta. Correcto. Es decir, la influencia gravitatoria del planeta hace que la estrella se mueva ligeramente. Ajá. Y pueden detectar este movimiento midiendo los cambios en la luz de la estrella. Precisamente, y si las observaciones espectroscópicas confirman la presencia del planeta, podemos entonces determinar su masa, su órbita y otras características importantes. Es un proceso meticuloso que requiere la colaboración de astrónomos de todo el mundo. Así es, la búsqueda de exoplanetas es un esfuerzo global que nos une en la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. Y este artículo nos muestra que estamos viviendo una era dorada en la exploración espacial, impulsada por avances tecnológicos como la IA y la construcción de telescopios cada vez más potentes. Sin duda, y lo más emocionante es que apenas estamos comenzando a arañar la superficie de lo que hay ahí fuera. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Es una idea que nos llena de asombro y nos impulsa a seguir explorando. Y para nuestros oyentes les dejamos con esta pregunta. Adelante. ¿Qué tipo de mundos nos esperan en la inmensidad del cosmos? Una pregunta que nos invita a soñar con lo desconocido y a seguir buscando respuestas a los misterios del universo. Y con eso concluimos nuestra inversión profunda en la casa de exoplanetas con Transformers. Ha sido un placer compartir este fascinante tema con ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que se hayan inspirado tanto como nosotros con el potencial de la IA para desentrañar los secretos del cosmos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Es realmente asombroso cómo podemos inferir la danza gravitacional de planetas a años luz de distancia. Aunque esta investigación se centra en la búsqueda de exoplanetas, creo que también nos ayuda a comprender mejor cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Totalmente de acuerdo. El hecho de que este algoritmo pueda detectar planetas con órbitas irregulares o TTVs nos brinda información muy valiosa sobre las interacciones gravitacionales entre los planetas de un sistema. Es como si pudiéramos observar la coreografía cósmica de estos mundos distantes. Exactamente. Esta información es crucial para comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios, incluyendo el nuestro Hubble. Pero hablemos un poco más de la tecnología detrás de este descubrimiento. ¿Cómo funciona el Transformer a un nivel más técnico? Me parece perfecto. Sé que se basa en un concepto llamado tensión, pero me encantaría profundizar un poco más en cómo se aplica en este caso. Claro que sí. Para entender cómo funciona, imaginemos que la curva de luz de una estrella es como una oración larga. Cada punto de datos en la curva de luz es una palabra en esa oración. Entonces el Transformer está leyendo la curva de luz como si fuera un texto. Exacto. Lo primero que hace el Transformer es convertir cada palabra, es decir, cada punto de datos en una representación numérica llamada token. Estos tokens incluyen no solo el brillo de la estrella, sino también la información del centroide y del fondo. Es como si cada token fuera una pieza de un rompecabezas que el Transformer tiene que ensamblar para identificar el patrón de un tránsito planetario. Exacto. Y para comprender el significado de cada token, el Transformer utiliza un proceso llamado incrustación. Es como un diccionario que traduce cada token a un lenguaje matemático que el algoritmo puede entender. Entonces la incrustación ayuda al Transformer a entender los datos en un nivel más profundo. Precisamente. Una vez que los tokens están incrustados, pasan por una serie de codificadores. Estos codificadores son como detectives que buscan patrones y conexiones entre los tokens. ¿Y cómo hacen eso? Utilizan un mecanismo llamado autoatención. Piensa en ello como si cada token mirara a los demás tokens para ver quién le da más información sobre un posible tránsito. Es como si cada token estuviera tratando de descifrar el mensaje secreto de la curva de luz. Exacto. Y para capturar diferentes aspectos de estas relaciones se utilizan múltiples cabezas de atención. Cada cabeza de atención busca un tipo diferente de relación entre los tokens, como la forma del tránsito, la duración, etc. Entonces, con la autoatención y las múltiples cabezas, el Transformer puede analizar la curva de luz en detalle para identificar patrones complejos. Así es. Y al final, el Transformer produce una predicción sobre la probabilidad de que exista un tránsito planetario. Y por lo que hemos visto, este algoritmo predice con una precisión asombrosa. Sí, los resultados son realmente prometedores. En este estudio, el algoritmo logró una precisión muy alta en la identificación de candidatos a exoplanetas, incluso en curvas de luz muy complejas. Es realmente impresionante. Pero como mencionamos antes, incluso un algoritmo tan avanzado tiene sus limitaciones.
¿Cuáles son algunos de los desafíos que aún enfrenta este método? Un desafío importante es la detección de planetas pequeños del tamaño de la Tierra, cuyos tránsitos son muy débiles y difíciles de distinguir del ruido en los datos. Entiendo. Es como tratar de escuchar un susurro en medio de una multitud ruidosa. Exactamente. Para detectar estos planetas más pequeños necesitamos mejorar aún más la sensibilidad del algoritmo y la calidad de los datos. ¿Y qué hay del futuro? ¿Cómo crees que esta investigación impactará en futuras misiones espaciales como Plato o la Telescopio Spatial Nancy Grace Roman, que generarán aún más datos que TESS? El potencial es enorme. A medida que refinemos este tipo de algoritmos, la IA se convertirá en una herramienta fundamental para procesar la inmensa cantidad de datos que recibiremos y descubrir nuevos mundos, posiblemente incluso algunos con características similares a la Tierra. Es emocionante pensar en las posibilidades. Y hablando de posibilidades, ¿qué otros tipos de datos o técnicas de IA podrían combinarse con este método para hacerlo aún más poderoso? Esa es una excelente pregunta. Una posibilidad sería integrar información de otros tipos de observaciones como la espectroscopia, que nos permite analizar la composición química de las atmósferas de los exoplanetas. Sería increíble poder determinar si un exoplaneta tiene una atmósfera rica en oxígeno, metano, posibles indicadores de vida. Sin duda. También podríamos explorar el uso de aprendizaje no supervisado para identificar patrones ocultos en los datos que podrían revelar la presencia de planetas con características únicas. Es fascinante pensar que la IA podría guiarnos hacia mundos que ni siquiera podemos imaginar. Y no olvidemos el papel fundamental que juegan los investigadores en este proceso. Ellos son los que diseñan los algoritmos, interpretan los resultados y nos ayudan a comprender el significado de estos descubrimientos. Es un trabajo en equipo que combina la inteligencia humana con el poder de la IA para expandir las fronteras de nuestro conocimiento. Y volviendo al artículo que nos ocupa hoy, me gustaría destacar la importancia de la validación de estos resultados. Claro, pues encontrar candidatos a exoplanetas es solo el primer paso. ¿Cómo se confirma si tus candidatos son realmente planetas? Exacto. Para confirmar un candidato a exoplaneta, se necesitan observaciones adicionales con otros telescopios y técnicas. Por ejemplo, se puede utilizar la espectroscopia para medir la velocidad radial de la estrella y detectar el bamboleo gravitacional causado por el planeta. Así es. Es decir, la influencia gravitatoria del planeta hace que la estrella se mueva ligeramente y podemos detectar este movimiento midiendo los cambios en la luz de la estrella. Precisamente. Y si las observaciones espectroscópicas confirman la presencia del planeta, podemos entonces determinar su masa, su órbita y otras características importantes. Es un proceso meticuloso que requiere la colaboración de astrónomos de todo el mundo. Así es, la búsqueda de exoplanetas es un esfuerzo global que nos une en la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. Y este artículo nos muestra que estamos viviendo una era dorada en la exploración espacial impulsada por avances tecnológicos como la IA y la construcción de telescopios cada vez más potentes. Sin duda. Y lo más emocionante es que apenas estamos comenzando a añar la superficie de lo que hay ahí fuera. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Es una idea que nos llena de asombro y nos impulsa a seguir explorando. Y para nuestros oyentes les dejamos con esta pregunta: ¿qué tipo de mundos nos esperan en la inmensidad del cosmos? Una pregunta que nos invita a soñar con lo desconocido y a seguir buscando respuestas a los misterios del universo. Y con eso concluimos nuestra inmersión profunda en la casa de exoplanetas, con Transformers. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Ha sido un placer compartir este fascinante tema con ustedes. Esperamos que se hayan inspirado tanto como nosotros con el potencial de la IA para desentrañar los secretos del cosmos. Hasta la próxima. Hasta pronto.